todos nosotros de pecado, de justicia y de juicio, para entender que es necesario perseverar y sobre todo vivir en la palabra que hemos recibido, perfeccionando la obediencia en nosotros para que podamos guardar salvación tan grande. Bendecimos pues el nombre del Señor Jesucristo y a Él le damos gloria, honra y honor. Así sea. Amén, amén, amén. Bien, amados. Sí. O en el 10, mijo. O ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Yo creo que un poquito más chiquita la letra, ¿se podrá? Qué bueno ver caras que no veía. Ahora, bien, es la última reunión que vamos a tener en el año y tendremos un espacio de tiempo para que empecemos con un nuevo material que le estoy preparando. Se llama La Armonía de los Evangelios, para que empecemos a aprender Biblia desde Mateo 1. Amén. Que sea contextualizada y sistematizada, para que le demos todos una pasadita a los Evangelios. Amén. Y vamos a tener una nueva modalidad, o sea, vamos a tratar no de oír, sino de vivir la palabra, ¿verdad? Si usted quiere preguntar algo, si se le viene, haga. Así que, para que sea, esperemos un año de cosecha muy abundante en ustedes, en su cambio definitivo de vida, y para que pasemos a la convicción de vivir para Cristo. Amén, que ya no tenemos ninguna otra razón de vivir, si aún estamos en dudas, en confusiones, en afanes, que entendamos que ahora somos de Él, comprados por Él, para servirle a Él. Amén. Bien, el día de hoy no vamos a seguir la guía que teníamos, sino vamos a ver del tema que les interesó el viernes pasado. ¿Cómo fue que se fue sumando todas las tradiciones, las religiones, las prácticas paganas, se fueron sumando hasta llegar a ser lo que hoy es la Navidad? La Navidad hoy no es más que un resultado del globalismo mundial. Lo que celebramos en un mes es costumbres que vienen desde el tiempo de los, antes aún de los babilonios, de los egipcios, de los asirios, de los medos. Todo eso se fue sumando poquito a poquito. Y ahora resulta que en este mes nos dedicamos al paganismo más grande. Y al hablar de nos dedicamos, no me estoy refiriendo a ustedes y a mí, sino a la humanidad. Amén. Que bajo un engaño hemos caído y ha logrado este personaje indirectamente recibir adoración, concepto de adoración, para que vayamos entendiendo. Solamente hay dos señores según la Biblia. Uno es el verdadero Señor, que dice Efesios, que es el Señor Jesucristo. Y el otro es el que pretende ser Señor de los hombres mediante engaño, usurpación, confusión y sobre todo el arma más poderosa que tiene este personaje para pretender ser otro Señor es la ignorancia de toda la humanidad. Está bien que sea ignorante el mundo, porque el conocimiento del área espiritual solo le corresponde a los hijos de Dios. Pero que los cristianos no conozcan, eso sí es terrible. Amén. Eso es andar
prácticamente al filo de la navaja, que en cualquier momento podemos ser causa de engaño y confusión. Amén. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar con la tríada satánica más antigua de todos los tiempos. Y esta tiene un pequeño esbozo en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 vemos que todos los hombres tenían una sola lengua y se reúnen en un lugar en el valle de Sinar, que está en Mesopotamia, y ahí deciden construir una torre. El que encabezaba todo ese movimiento, ¿podemos venir al 10, por favor, mijo? Génesis 10. Ok, vamos a ver las generaciones en las que tenemos. En Génesis 10:6 tenemos la generación maldita. Ustedes saben que hay una generación maldita, que es aquella que son los descendientes de Cam, aquel que se burló de Noé viéndolo en su embriaguez, y como resultado, en la ira de Noé, lo llevó a cometer esa falta tan grave de haber maldecido a uno de sus hijos. De esos son los hijos de Cam, son Cus, Misraim, Fut y Canam. De esa misma línea vemos en el 18 que Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Confrontado con Jehová. Este es el primer grupo de gentes. Después, en la historia de las religiones comparadas, aparece Nimrod, su esposa Semiramis, y el hijo de ellos dos es un personaje que se llama Tamuz. Esta es la primer triada que se convierte en dioses para los pueblos. La que organiza toda esa doctrina satánica es Semiramis. Nimrod muere antes que ella. Cuando Nimrod muere, lo entierran obviamente en un lugar muy especial, y a la cabecera de su tumba siembran un pino. Y cada que la gente, era una zona, toda esa era zona boscosa, ¿no? Cada que veían un pino recordaban a Nimrod. Después Semiramis organizó toda una religión alrededor de el dios Nimrod, que después lo elevan al nivel del sol, y después de una ceremonia sagrada, que en todos los pueblos antiguos las ceremonias sagradas terminaban en actos de orgías sexuales. Ella, después de una ceremonia, queda embarazada, y ella dice que lo embaraza Nimrod, ¿verdad? Que los rayos del sol entraron a su persona, y de ahí nace Tamuz, y Tamuz nace como el hijo que seguía la encarnación de Nimrod. Y a partir de ese momento, las figuras que aparecen en toda la historia es una mujer cargando a un niño, es Semiramis cargando a Tamuz. Amén. Para ver si les va recordando algo esto que les voy diciendo. Posteriormente, esa religión se dedicó mucho a la hechicería y la brujería. O sea, la raíz de toda la adoración de Mesopotamia está fundamentado en la hechicería, en la brujería. Llegan a dominar el arte de invocar espíritus, y así se fueron haciendo grandes y poderosos.
Mucho tiempo después aparecería Egipto, pero en Egipto no hay árboles. Y entonces sustituyen el pino por un obelisco de piedra. Todos los obeliscos de piedra están cimentados en un área circular, porque tiene esos dioses tiene una relación muy estrecha con la fecundidad. Los obeliscos representan al miembro masculino y el círculo al miembro femenino. Y entonces aparecen otras religiones que ya la triada egipcia es Isis, Horus y Osiris. Pero siguen conservando la misma relación. De la religión egipcia tenemos en herencia dos cosas: los obeliscos y el ojo de Horus, que permanece hasta ahora, ¿verdad? Ustedes lo ven en el billete del dólar. Entonces, desde allá vienen. Son remanentes que vienen caminando. Posteriormente, en esa misma zona del oriente, aparece un personaje, Manú, y empieza a introducir la religión dual, en la que decía que hay un Dios bueno y un Dios malo. Así como hay día y hay noche, así hay dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal, que hasta ahorita sigue siendo base de muchísimas organizaciones esotéricas y ocultistas, en la que todas sus reuniones que hacen, las hacen sobre pavimentos o mosaicos blancos y negros. Todavía ahora en muchas catedrales usted encontrará ese remanente de esas formas de pensamiento. Los estoy trayendo desde atrás para adelante para que vean que nosotros estamos ahora haciendo lo que todos fueron sumando. Eso que sucedió lo abrazaron y lo modificaron y lo mejoraron los griegos. Los griegos se atrevieron a crear todo un sistema como si fuera Génesis 1, pero con sus dioses y sus semidioses. Cuando usted lee, por ejemplo, en capítulo 6, vamos a ver si pueden, al capítulo 6, Eduardo. Cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, dice, y hubieron gigantes, habían gigantes en ese tiempo, y hubieron gigantes después. Amén. Esos gigantes son los que, si usted lee la teología griega, ahí va usted a encontrar, ¿por a quién? A Hércules, ¿verdad? A todos esos semidioses. Esos son los hijos de los gigantes, o los hijos de los nefilines. Y vamos viendo que todo se va reuniendo en una línea de pensamiento, amén, paralela a la verdad, paralela a lo que Dios creó, porque mientras el Señor viene trabajando con una familia, desde Set, ¿verdad? Viene el 10º de la generación de Set es Noé, y el 10º de la generación de Noé es Abraham. Esa línea de gente bendita, así como hay otra línea de gente maldita. O sea, hay dos corrientes de pensamiento en el mundo: los que derivan de los que están en contra de Dios y los que están con Dios. Eso ha sido desde la creación, después de que Caín mata a Abel. Entonces, ya estamos con los griegos, ya los griegos se ufanan y escriben todas las cosas. Hay algún día que nos podamos reunir un grupo de gentes que tenga tiempo, leemos, por ejemplo, la teología griega, y van a ver ustedes cómo podemos ir ligando historias de la Biblia con la teología griega. Y entonces, después vienen los romanos.
Y los romanos adoptan todas las religiones del mundo. A ese le daba lo mismo que fuera usted seguidor de Mitra, amén. Y los seguidores de Mitra, por ejemplo, sacrificaban cada que se reunían a un toro. Se bañaban en la sangre del toro y se comían al toro, ¿verdad? Por eso cuando el Señor dice, tienen que beber mi sangre y comer mi carne, está haciendo una referencia a esa falsa doctrina y Él señalándose como el verdadero pan de vida, ¿verdad? Y se consumaría después en el sacrificio de la cruz. Entonces vamos viendo que van dos líneas paralelas. El Señor viene con su plan de salvación y el enemigo viene paralelamente creando falsos dioses, falsas religiones y falsos señores, ¿no? Vemos que los romanos han incorporado ya muchas cosas y, por ejemplo, le voy a decir lo siguiente. Los romanos habían adoptado ya al pino como un árbol especial, sagrado, y tenían en el mes de diciembre una serie de ceremonias y de fiestas para que el pueblo estuviera contento. Ya saben que los romanos son los inventores de la frase pan y circo para el pueblo, ¿verdad? Entonces, en el mes de diciembre ellos se dedicaban. Había, por ejemplo, una fiesta de la que se llamaba la fiesta de las Saturnalias, en honor a Saturno, ¿no? Que era uno de los dioses poderosos desde las tierras mesopotámicas. Si usted ve lo que descubrieron después en tablillas, en lienzos, Saturno tiene un lugar de posición muy importante. Roma lo vuelve y lo levanta y le declara todas unas 14 días de fiestas. Entonces las Saturnalias empezaban el 9 de diciembre, para ahora nosotros, para entender, allá se llamaban de otro nombre, los meses, pero empezaban el 9 de diciembre y terminaban el 23 de diciembre. O sea, lo que ahora son, difícil de entender, ¿verdad? Entonces, aquellos celebraban en honor a Saturno y eran días de fiesta, días de fiesta, días de fiestas. Todo el tiempo era fiesta en diciembre. El resto del año los traían a matacaballo, ¿verdad? Pero esos 9 días se los dejaban para que adorasen a Saturno. Y cuando terminaba esa fiesta de Saturno, empezaba la fiesta más grande de los romanos, que es en honor a Apolo, y esa es la fiesta del sol invicto, el 24 de diciembre. ¿Okay? ¿Le suena? Bien, ese es el origen. Constantino era adorador de Apolos y no deja de venerar a ese personaje hasta cuando se bautiza, pues ya va a morir, lo bautizan y al ratito muere. Y él establece el domingo como el famoso Dominus Dei, el día de Dios. Y ahí va preparando él todas las cosas para que cuando se constituya por decreto de Teodosio I, la Iglesia Católica Apostólica nace en el mes de junio del año 382. Nace por decreto de un emperador romano. Y no solo nace con el nombre, sino con la estructura. Como les decía la vez pasada, aproximadamente eran como 1 o 2 millones de cristianos en todo el Imperio Romano. Cuando Teodosio decreta a la Iglesia Católica Apostólica como la única religión oficial del imperio, por decreto, entonces el imperio se considera que tenía entre 20 y 30 millones de habitantes. El decreto de Teodosio hizo católicos, que no cristianos, católicos,
a 30 millones de gentes. Eso diríamos, precioso, se convirtieron 30, no. Ahí empieza la mentira más grande que todavía vive el cristianismo ahorita. Los cristianos nominales. ¿Quién es un cristiano nominal, pastor? El que trae Biblia bajo el brazo. Llega todos los domingos a una congregación, pero no vive la palabra de Dios ni respeta sus mandamientos. Ese era uno de los 30 millones que Teodosio convirtió y empezó a nombrar sacerdotes a diestra y siniestra, pues para que pudiera alguien pues apacentar a los 30 millones. Imagínense, si para ser un pastor, que eran los que antes dirigían las congregaciones, eran pastores, ancianos, para pasar de 1 millón a 30 millones, ¿cuántos habrían se necesitado? Pues ahí lo hizo de un plumazo. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, tú, sobrino, vas a ser el pastor de la iglesia fulana. Y además de eso, no solo nombró a los nuevos sacerdotes. ¿Recuerda usted lo que hizo Acab, amados? Mire, esto que le estoy comentando es muy semejante a lo que hizo Acab cuando recibió las 10 tribus del norte. Ustedes recuerdan que cuando Acab recibió las 10 tribus del norte, se apartaron, y cuando iba a pasar la primera fiesta de las que el Señor había determinado que se le honrase, que era la fiesta de la Pascua, entonces él vio que si se iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, pues lo más seguro es que se quedaran allá en lugar del reino que él tenía. Entonces constituyó 2 becerros de oro para que lo adorasen, y después compró en la ciudad en el monte Gerizim, a un tal Samer, le compró sus tierras, y ahí aparece el territorio de Samaria. Y ahí aparece un falso templo que competía con el templo de Jerusalén, que es el que la samaritana le dice al Señor: Señor, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En el monte Gerizim, donde dicen nuestros abuelos, o en Jerusalén? Amén. Esa es la razón de ese pasaje que está preguntando la samaritana. Y entonces Acab, ¿verdad?, desarrolla todo un nuevo sistema de adoración, falsa adoración, para que no fueran las tribus de Israel a adorar al templo de Jerusalén. Pues lo mismo hizo el romano. Teodosio determina al imperio, la religión imperial. A partir de ese momento se le conoce como la religión imperial, así está en la historia, y empieza a incautar los edificios de todas las otras religiones, de Minerva, de Isis, de Mitra, de todas las religiones. En ese momento el decreto los prohíbe que haya otra adoración que no sea la adoración de la Iglesia Católica. Y entonces los grandes templos que él va de alguna manera quitando, se los va entregando a personajes o a obispos que han sido en 24 horas nombrados directores de la Grey. Y ahí es donde empieza lo que se conoce como el sincretismo religioso. El cristianismo queda contaminado totalmente y empezamos a adoptar formas paganas de adoración. ¿Por qué? Porque 29 millones eran paganos antes del decreto. Viene el decreto y siguen siendo paganos. Pero ahora resulta que ya no pueden nombrar, por decir algo, a la diosa Minerva, ¿verdad? Pero le llaman la María de tal cosa. Y entonces empiezan a aparecer los nombres de las vírgenes, empiezan a aparecer los nombres de los apóstoles muertos, empiezan a aparecer los patronos de los pueblos, ¿verdad? Ya no es Mercurio, ahora tiene otro nombre. Y así es como empiezan los pueblos la adoración pagana. Todavía no hay ídolos, se acaban los ídolos en ese tiempo,
¿verdad? Será hasta como el 700 y fracción que empiezan las imágenes a entrar a la Iglesia Católica. Pero ahí son territorio pagano entregado a falsos cristianos. Bueno, realmente se los entregaron a católicos. Eso está bien. Está bien, porque el catolicismo no tiene nada que ver con, en realidad, con la verdadera religión de Jesús. Entonces, le estoy diciendo, ¿pero qué hace entonces Roma? Bueno, Constantino era muy fiestero y le voy a decir cómo celebraban la fiesta de las Saturnalias, a ver si intuye usted un poquito. Y entonces el sobrino tenía un tío muy querido y en esas fiestas le mandaba una cartita. Tío, espero que en esta fiesta de las Saturnalias se te concedan todos tus deseos, que sean prósperos tus viñedos, ¿verdad? Que vivas muchos años. Así que en esta cartita adicional ahí te mando un regalito. Entonces iba la cartita con el regalito. Ese regalito podía ser joyas, podían ser esclavos. El mismo portador de la carta, ahí en la carta decía, y el que es el portador de estas cartas, te lo regalo. Así que el esclavo entregaba la carta, bueno, vení, para adentro. Amén. Entonces, eso era una parte de las que celebraban. Otra parte eran ese pino que ellos ya habían adoptado, que en esa fiesta las empezaban a adornar con esferas de oro. Amén. Que ya habían tenido una referencia en Isis. ¿Por qué? Porque Osiris había sido castrado. Después se dice que su hija encontró la parte varonil, ¿verdad? Y ya tenía las partes del varón, eran de oro, doradas. Los romanos lo que hacían eran esferas doradas en honor a Osiris y las colgaban de sus árboles. Amén. Se entregaban regalos y se mandaban cartitas. ¿Se le hace parecido? Entonces eso se empezó a celebrar y entonces ya tenemos las Saturnalias, terminan las Saturnalias y la fiesta del sol invicto. Amén. Pasa el tiempo, la Iglesia Católica es nombrada por decreto y empieza a absorber las costumbres que los ancianos que dirigían ya a la nueva congregación le daban lo mismo porque ellos eran paganos barnizados. Entonces lo que están recogiendo es lo que practicaban. O sea, son pocos realmente los que van guardando la verdad del Evangelio, la verdad de las cosas. Y no solo eso, sino que inmediatamente la Iglesia Católica empieza a perseguir a los verdaderos cristianos, a los que se negaban a congregarse dentro de los templos que antes habían sido impíos, ¿verdad? Ellos no entraban a esos templos, ellos se seguían congregando en casas, se seguían reuniendo en el campo, se seguían, como vivió 300, 400 años la Iglesia cristiana verdadera, ¿verdad? Pero viene el catolicismo e instituye todo un esquema ahora formal de las cosas y empieza a crear una estructura piramidal de mando. Empieza a cambiar vestiduras y empieza a cambiar. Miren, esto que estamos haciendo aquí, eso no existía en la iglesia cristiana primitiva. En la iglesia cristiana primitiva, cada quien se sentaba donde quería y cerca de todos estaba el predicador. Esta es una separación, esta es herencia católica. El catolicismo cuando llega marca una línea y esto es sagrado. Esto es solo para el clero. Aquellos que estamos entregados
a la religión. De ahí para allá empiezan los que son seglares, ¿no? Los otros. Y en las primeras líneas, los meros machuchones, y en la siguiente línea, los que están bautizados, y hasta atrás, los que todavía llevan el discipulado para que los bauticen. Así era, amados. Y en el momento en que ya se terminaba la prédica y todo, decían, bueno, llegó el tiempo de la misa. Misa quiere decir seccionar, cortar, separar. ¿Qué significaba eso? Todos los que no son bautizados, fuera. Entonces, no son dignos de tomar el pan y el vino. Entonces ahí, se salió una gran bulla de la congregación, solo quedaban los que eran bautizados. Como ahora todavía ciertas congregaciones, ¿verdad? Siguen haciendo división entre bautizados y no bautizados. Bien, entonces empieza ya a verse una nueva forma, un nuevo formato que no existía y que no tiene nada que ver con la Escritura, sino más bien tiene que ver con los rituales paganos y el diseño que tenía el Imperio Romano. Y entonces ya vendrá después un personaje, Ambrosio de Milán, que es el que diseña las vestiduras y va diseñando los títulos. Amén. Ese Ambrosio de Milán fue tan famoso que excomulgó a Teodosio I, porque entró a un pueblo de cristianos y casi los arrasó. Entonces por ese ataque lo excomulga. Y entonces Teodosio, cuando quiere venir a misa en Milán, porque hubo un tiempo que el Imperio Romano estaba al trono en Milán, Ambrosio le dice, no, usted no puede entrar, usted está excomulgado. Al emperador. ¿Por qué? Porque Ambrosio pertenecía a la familia de la nobleza. Entonces él sabía tratar de tú a tú a las gentes, y entonces no, y le cierra la puerta y lo deja afuera. Y ya cuando vino y le mandó embajador y todo, está bueno, pero tiene que hacer penitencia, tiene que estar a la orilla, en la puerta de la catedral, un mes acostado, tendido, ahí para que le perdonemos ese pecado. ¿Se están dando cuenta? Entonces ahora es Ambrosio es más que él, Teodosio el emperador, que por decreto creó la Iglesia Católica. A partir de ese momento, la Iglesia empieza a tener mucha presencia y empieza a tener influencia, inclusive dominio sobre ciertas diócesis. ¿Por qué? Porque resulta que en una familia de gente muy adinerada, de nobles, de senadores, que eran los que manejaban Roma, el primer hijo, ese era el heredero de todo. El segundo hijo, ese podía hacer lo que se le pegara la gana. Entonces, como ahora no tenía nada que hacer el segundo hijo o el tercer hijo, agarraban a los dos y los metían de obispos. Entonces había diócesis donde los obispos eran gente de nobleza, gente rica, gente con poder, hasta con ejércitos, ¿no? Entonces ahí empieza la contaminación. Por ejemplo, el primer obispo de Roma, que quiere llamarse Papa, es Dámaso I, que precisamente era primo del emperador romano en ese tiempo. Entonces, para que veamos cómo estaba esa indicación que hasta ahora sigue. Por eso la Iglesia Católica está íntimamente ligada con los gobiernos, porque desde que nació ha sido un apéndice de los gobiernos. Y donde quiera que va está, aunque el gobierno sea un tirano, está con el gobierno. El gobierno es bueno, está también con el bueno, está también con el malo, está con el blanco, está con el negro, está con el tibio, está con todos. ¿Por qué? Porque esa es su estructura, ese es su diseño, su pensamiento. Están formados para eso desde que entran a los seminarios. Entonces a nosotros nos extraña, pero no, es que para eso los forman. Entonces vamos viendo que van adoptando las formas
¿verdad? Van pasando los tiempos, en el pueblo, ¿quién es? No, pues en el pueblo había un señor, no sé si recuerdan ustedes, bueno, no, pues están muy jóvenes casi todos, salvo algunos. Pero hubo un tiempo en que dijeron, se cambió a todos los santos, ¿verdad? El santoral romano ha cambiado y dejó afuera a San Cristóbal, dejó afuera a Santana y empezó una gran lista de gente que la gente adoraba. San Cristóbal, por eso se llama Cristóbal Colón, amados, nuestros camionzotes que íbamos a México, porque decían que San Cristóbal era un hombre que pasaba de una orilla de un río a otra orilla, otro río, un río muy turbulento, y él era un hombre muy fuerte y hacía el favor de pasar. Y después resultó que era una fábula que nunca existió, y así les empezaron a dar cuerda a un chorro de santos, ¿no? Pues eso lo hacen regularmente. Cuando empezó a crearse el santoral romano, empezaron a llenarse los días del año. Y entonces ten en cuenta San Martín, San Pedro, hay algunos que alcanzaron, pero después fueron tantos los santos que fueron saliendo que ya no había días del año. Entonces los metieron a todos, ¿dónde? ¿A dónde los metieron? A todos los que pues siguen habiendo santos, santos, santos. El día de todos los santos. Amén. Si usted habla de un santoral y busca este día de todos los santos, hay una gran lista, mi hermano. Ya los primeros tuvieron derecho a un día, ya todos los demás ahí van adentro del día de todos los santos. Ahora ya tenemos el árbol, ya tenemos las esferas, ya tenemos las tarjetas navideñas y ya tenemos el regalo. ¿Ok? Bien. Ahí va caminando el tiempo. Después empieza la evangelización del norte de Europa. Si ustedes se acuerdan, el dominio romano llega hasta las Galias, que fue lo que conquistó Julio César, y ya no pudieron ir allá porque pues, gente muy fiera, muy bravas, muy terribles, no los podían vencer. Entonces empezaron a irse gente a evangelizar. Y para allá se fue Bonifacio, Benito y varios. Y el que llegó a las partes más nórdicas vio que en estas fechas la gente salía, como hacían guerras, pequeñitas guerras, o salían a los bosques, y le dio mucha curiosidad y los fue siguiendo, y resulta que algunos practicaban la religión de los pueblos del norte con unos poderosísimos sacerdotes, los druidas, y los druidas eran sacrificadores de seres humanos. Entonces esas pequeñas guerras servían para que a todos los prisioneros, ¿saben qué les hacían? Amén. Y sus cabezas las colgaban de un árbol sagrado. ¿Ah? ¿Está usted entendiendo? Lo mismo hacía la población, pues no mataba ni colgaba cabezas, pero colgaba animales, colgaba esto del árbol. Este personaje va caminando, ¿verdad? Va evangelizando, pero trae la idea. Y entonces lo que hace es agarrar de los bosques a cortar árboles. Y agarra, dice, en lugar de que estén afuera con el frío, colgando animales, métanlo adentro de su casa. Y entonces agarraron y metieron los árboles adentro de la casa. Y empezaron a colgarle cosas que eran comestibles para que después de que terminara el festejo se lo comieran. ¿Están entendiendo? Ya no es necesario que vayan ustedes afuera ni que estén colgando cabeza de gente, ¿no? Sino entonces, pero persiste el árbol, persisten los colgajos del árbol,
y persístelas, ya incluye este evangelista los regalos y la convivencia de esa fiesta. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mírense de dónde venimos. Venimos de Mesopotamia, pasamos por Egipto, ya le dimos la vuelta a Grecia y todos sus... ya regresamos con los romanos, ahora estamos en las Galias. ¿Ok? Y entonces todas esas prácticas se van volviendo una cultura, cada una con sus características, ¿verdad? Por ejemplo, solo México hace sus hojuelas y le echa miel. No hay otro país, ¿verdad? Lo mismo en otras partes, caracterizan con, pero en esencia el centro de todos los festejos tiene la misma idea, el mismo personaje, ¿ok? Y así fue como se fue sumando. Amados, bueno, ya tenemos árbol, ya tenemos este. Oiga usted, ¿y de dónde sale Santa Claus? Amén. Ese gordito simpático. Amén. No todos los gorditos son simpáticos, pero este sí. Amén. ¿Cuál es su origen de este personaje? ¿Cómo es que se llega a mostrar? Bueno, su origen está en la ciudad de Mirra, en Turquía. Ahí en Mirra había un obispo que era un hombre muy piadoso, de origen noble, y resulta que cuando se convierte al catolicismo, porque ya el catolicismo borra toda otra alternativa de religión, y él agarra todo su dinero, empieza a dárselo a las jovencitas que se quieren casar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo para poderse casar las jovencitas tenían que dar dote. Bueno, entonces él decía, oye tú, Jasmina, ¿por qué no te casas? Ay, que no tengo dote. Ah, ¿cuánto necesitas? Aquí, toma tu dote y casate. Y así andaba de casamentero, ¿verdad? Y un hombre muy querido, muy amado de toda la población. Y cuando muere este personaje lo santifican, obviamente, y se llevan sus restos a Italia, a Bari. Y su nombre fue conocido a partir de ese momento, San Nicolás de Bari. Amén. Así también había otro personaje muy famoso en Francia, que todas estas fechas de fiesta él era carpintero y se dedicaba a fabricar juguetitos para los niños pobres que no podían comprar nada, ¿sí? Y pasó toda su vida. Después, cuando muere, también lo santifican, ¿verdad? Y aparece su nombre con el cual es conocido también. ¿Qué otro nombre tiene Santa Claus? Noel era su nombre. ¿Ok? Entonces ahí aparece Noel, San Noel, ¿no? Y después aparece una fábula, mitología nórdica en la que había un hombre anciano que lo rodeaban muchos enanitos y que todo diciembre se dedicaban a hacer juguetes para salir a regalárselo a los niños. ¿Sí? Y los niños lo que pedían le mandaban y le avisaban qué querían. Quiero un carrito de madera, quiero esto, quiero lo otro, y él les concedía las cartas. ¿Ok? Ya vamos viendo. Entonces vamos sumando a Nicolás de Bari, al otro, Papá Noel, ahora el del norte, que era, su nombre era Klaus, con K de kilo, C-L-A-U-S. Amén. Entonces ya tenemos a Nicolás, a Noel y a Klaus. Entonces todo eso se va juntando y se va formando una forma de tradición y pensamiento. Amén.
Cada pueblo, por ejemplo, Francia y parte de América, está Noel, en otros San Nicolás, ¿verdad? En ese tiempo se juntó todo y fue un historiador americano que fue el primero que compuso un poema a Claus, diciendo que era un hombre que traía la alegría y el gozo. Este es Santa Claus, él ya le puso Santa. Y ya hay un poema a su nombre. Entonces ya adquiere características, ya adquiere nacionalidad, ya nace el personaje bajo un documento escrito. Posteriormente habrá un caricaturista americano que es el primero que dibuja a un Santa Claus. Lo curioso es que ese primer Santa Claus que es hecho en caricatura, toda su vestidura es verde con blanco. ¿Por qué? Porque él significaba la naturaleza, la vida pues el color verde es vida, sabemos todos nosotros. Entonces cuando lo dibuja el primero, lo dibuja con su vestidura verde. Y todavía no está tan barbadón, tan jovenzón. Sigue el tiempo y ya en Estados Unidos, que ya saben ustedes que allá venden hasta piedras, amén. Entonces empiezan a formar, ¿por qué? Porque hay mucho inmigrante. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, amén. Entonces ya viene gente que viene de Inglaterra, gente que viene de Francia, gente que viene de Italia, gente que viene de Irlanda, y cada uno de ellos trae una parte de su folclore, ¿verdad? Entonces se juntan todos, aparecen en Nueva York y juntan un pedacito de cada uno, ¿verdad? Y van haciendo personajes. No es ese solamente el de Santa Claus, es el de muchos personajes, han nacido así en Estados Unidos. Amén. Entonces, pero resulta que hasta el año de 1922-24 aparece la primer caravana de la embotelladora Coca-Cola. ¿Usted sabe? No lo saben, de seguro no lo saben. La Coca-Cola es un jarabe para la tos. O sea, era un farmacéutico el que inventó ¿verdad? Por eso dice, ahorita me voy a echar una mi coca porque estoy... Entonces, un farmacéutico inventa la fórmula, la Coca-Cola, ¿verdad? Su jarabe. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había refrigeradores, ni tampoco había gas carbónico, ni había sodas. Entonces se lo tenían que tomar al tiempo, ¿no? Y ya se tomó una coca al tiempo. Mejor que no la tome usted. Qué fiera es la coca al tiempo. No, pero nomás la enfría usted y de aquí soy. Entonces, amén. ¿Perdón? Ni al fría, ni caliente, ni nada, mija. No, su nacimiento es así y va, ¿no? Va caminando hasta que aparece la forma de cómo meterle gas carbonatado y cambió totalmente el sabor del refresco. Allí fue donde ¡pum! Se volvió una locura la coca en Estados Unidos. Ya cuando vinieron las neveras, mira, ya. Entonces la coca va creciendo de una manera exponencial, terriblemente exponencial en el mismo Estados Unidos. De tal manera que para dar a conocer su producto organizó una marcha, un desfile. Y agarró, como siempre ha agarrado, a los que Disney había dibujado en su cartón, otra la fulanita. Todas las que fueran famosas de ese tiempo aparecieron en ese desfile, pero Santa Claus ya aparece de color rojo, el que conocemos ahorita. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola sí es roja, la letra. Y ya no se llama Claus con K, se llama Claus con C de Coca-Cola. Ese es el origen de Santa Claus.
Amén, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, a partir de ese momento, todo el sistema comercial se hace uno solo. Entonces, venden el árbol, venden las esferas, ¿verdad? Venden las luces, bueno, no, eso se agrega un poquito después, las cartitas, los regalos, ¿ok? Y entonces se va formando todo lo que hoy conocemos. Oiga, ¿usted qué tiene de malo? El mundo espiritual, y ese es el problema de la mayor parte de los cristianos, que no identifican que el mundo espiritual es real, que el mundo espiritual tiene sus reglas, que el mundo espiritual dicta sobre el mundo natural su influencia. De tal manera que si yo en el mundo natural estoy teniendo comportamientos de invocación al mundo espiritual, el mundo espiritual viene sobre mi vida. Entonces, ahí se está juntando todo, se está metiendo en una olla, ¿verdad? Todo el paganismo se está metiendo en una olla. Oiga usted, pero yo no hago, no es que vos hagas, es que ya trae en sí ese acto significa ya querrás o no querrás. Amén. Ya estás participando. Es como muchos dicen, ¿ahorita qué tiene? Cargar al niño y darle sus 3 mesiditas. Hijo. Y luego le besas sus piecitos. Pues lee Biblia para que veas qué significa besarle los pies a una imagen. Entonces, lo hacemos nosotros según nosotros, porque es costumbre. Pues sí, es costumbre. Amén. Poné, por favor, hijo, el libro de Jeremías, capítulo 7. Amén. Voy a explicar con Jeremías 7. Ahorita voy a explicar con esto, amados, para que usted vea que no se trata de nada más hago. Amén. No, practicas, que es diferente. Entonces ya tenemos todo eso, amados. Luego vendrá, sí, Jordán. Ahí te va ese para que nos oigan en Washington, mijo, porque ahorita está ya, Trump está pendiente de nosotros ahorita. Si yo mando a hacerlo porque tengo el gusto de saborear el producto, pongamos un ejemplo, bueno, y en mi pueblo hacen pan, hacen turrón, hacen todo, pero venden las huevas. O sea, yo no pongo ni árbol, ni nada, ni hojuela con mi café o mi calabaza con dulce, porque traemos culturas y tradiciones, cultura del regionalismo, del contexto en que nos desarrollamos. ¿Qué parte? Yo si no lo estoy haciendo así. No, pero decime como los jóvenes, pues, ¿qué onda, pastor? No, ¿qué onda? O sea, es como, ¿sabes? Disfrutar una comida, una abuela, pero yo, ¿por qué? Está bien. ¿Y por qué no lo comes en marzo? No, yo lo como cuando quiera, o sea, yo lo como en marzo. Es que, ¿sabe qué? En la esquina. ¿Por qué? Porque a veces también por el calor, la gente que hace, Ahí está, lo hacen en marzo. Ya estás en la carne, espérate. No, Ese ya es carne, ya. En la esquina del Parque de la Marimba, ahí hacen hojuelas, todo el año. ¿Te gusta la hojuela? Comelo en marzo, comelo en abril, comelo en mayo, comelo en septiembre, cómelo cuando quieras, pero no cuando tiene un contexto. No es lo mismo el 12 de diciembre que hagas cualquier otra cosa a que salgas a correr en las calles. Tiene un contexto. Entonces tú te sumas a todo el mundo que esté haciendo lo mismo, amén, aunque no sepas qué está pasando. Ese ya es tu problema. La ignorancia no nos exime de la culpa de las cosas. Por eso la iglesia dice que nosotros tenemos discernimiento de las cosas. Nosotros tenemos que saber por qué hacen una cosa para que yo no la haga. Y yo tengo que saber por qué no hago una cosa porque la Escritura me lo indica y me lo manda. Amén. Entonces miren, Jeremías 7, mijo. No sumarnos a lo que está
no mal. Lo que se esté celebrando, lo que esté dando adoración al otro Señor. Amén. A eso yo no lo puedo hacer. No quiere decir que yo no coma nuégado, no quiere decir que yo no coma chimbo, no quiere decir que no, sí comelo, pero no cuando tenga un contexto. Amén. Cuando tenga un contexto pagano, porque ahí estás participando de ese hábito, de esa tradición y de esa costumbre. Amén. ¿De acuerdo? Oye, usted, pastor, a mí me gustan mucho las canciones de las posadas. Yo lo canto, pues no lo canté, cantarlo en mayo, pues. ¿Por qué lo vas a cantar el 24? En ese momento te sumas a la adoración de millones de gentes. ¿Ok? Mire. Súbele un poquito, mijo. Más. Súbelo más. Voy a empezar con el... Ahí te digo. Ahí. ¿Un poquito menos? Ahí. Mire usted qué le está diciendo el Señor a Jeremías. Ustedes saben que Jeremías intercedía mucho por Israel, porque él sabía lo que le iba a pasar a Israel. Entonces él intercedía. Y entonces le dice al Señor, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, Jeremías, óyeme Jeremías, ya no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no. Cuando el Señor ya desechó, mi hermano, ya no le va a usted a doblar su bracito. Dice, ¿qué no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas ¿a quién? Ya había reina del cielo ese tiempo, ¿sí? A la guadalupana de ese tiempo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Están entendiendo? Dice, por tanto, a ver dónde voy, ya me perdí. Ok, ¿qué me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos sobre su propia qué? Confusión. La mayoría de los cristianos están en confusión. Amén. Viven de tradiciones y de costumbres que no saben que su origen son paganos y nocivos para nosotros, para nuestra santidad. Amén. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé. ¿Qué les mandó? Escuchen mi voz, y yo seré a vosotros por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Y andad en todo camino que yo mandé para que os vaya bien. Eso que estamos leyendo sigue siendo ahora el principio de todo. ¿Me amáis? Dice el Señor Jesús. Sí, guardad mi palabra y guardad mis. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el mismo Dios. Aleluya. Y nosotros somos la misma humanidad, que repite y repite y caen errores y caen errores y caen errores. Amén. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propia forma de pensamiento, en sus propios hábitos, en sus propias tradiciones. Amén. En la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Amén. Y ahí empieza a dar una reprimenda el Señor terrible.
¿Y a quién le estaban celebrando? La diosa del cielo ahí es Astarot o Astarte, que ese era el nombre de ese tiempo. O sea, Satanás en forma de mujer que se ha revelado a los pueblos, la han hecho virgen, la han hecho diosa. Y según los pueblos y los tiempos ha ido mutando su nombre, ¿verdad? Hasta ahora la que tenemos nosotros como potestad de México, ¿verdad? Que es una virgen con un nombre, ¿verdad? Que por cierto acaba de pasar su fiesta, ¿no? Pero ahora fue muy tranquilona, ¿verdad? Ahora ya no es Guadalupe, pero es la Lupe, dice, ¿no? La Lupe. Me lleva reduciendo su... Entonces, aquí estamos viendo, amados, cómo Jeremías está recibiendo el Señor que ya no interceda por ese pueblo. Ya llegó al sumum de su falsa adoración. El complemento de este pasaje, si no me equivoco, a ver si vamos al capítulo 36, mijo. ¿Alguno que tenga buscador? Yo sé que ninguno de ustedes usa teléfono, pero bueno. Busquen por favor cuando en la ida a Egipto, cuando fue el pueblo de Israel a Egipto, cuando en contra de la palabra del Señor. Jeremías 34 creo es. Mientras lo busca el pastor, esta es la misma diosa Ishtar, Astarot, Astarte, Semiramis, Isis. Todas esas es la misma. Sí, sí. Para la estrella. Jeremías 2:20. ¿Dos? No. No, ahorita agarré, está usted equivocado, por favor, corrija esa cita, no es la 43, dice aquí la hermana. Pero por ahí anda, sí, ya es de los últimos. Ahí está. Jeremías llevado a Egipto. Súbele un poquito, mijo. Síguele, síguele. Ahí. Vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnés, diciendo: toma con tu mano piedras grandes, cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa del faraón, avista a los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondré su trono sobre estas piedras. Está avisando el Señor. El pueblo de Judá está huyendo de Nabucodonosor y huye de la tierra de Canaán y se van a Egipto. Y ahorita el Señor les dice: aquí donde están ustedes, aquí va a venir aquel. Amén. Por eso les dije que no salieran de Canaán, que ahí se quedaran, porque ahí iba yo a restaurar la tierra. Y ustedes se salieron a Egipto, donde nunca debieron de haber regresado. Aquí los va a venir a traer. Amén. Mi hijo. Por ahorita, otro, más, el que sigue, 44. Amén. Súbele un poquito, mijo. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer ¿qué? Donde quiera que se queme incienso, es adoración a falsos dioses. Oiga usted, pero yo quemo incienso y no hay nadie. No, en el mundo natural no, pero en el mundo espiritual ahí están ellos moviéndose. Donde quiera que se queme incienso, porque ya está prohibido quemar incienso. Amén. Y el tabernáculo somos. El incienso de nosotros son las oraciones que se elevan hasta su trono. Ya no hay incienso natural.
envié a vosotros todos mis siervos, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Súbele un poquito, mijo. Más. Ustedes no han leído Jeremías nunca, ¿verdad? Solamente Jeremías, el señor de la esquina que vende hot dog. ¿Ah? Ay, súbele, mijo. Ahí. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, le respondieron a Jeremías. Miren lo que les dijeron. Súbele tantito, mijo. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Viste? Como decimos ahora, así será. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. Así será, que no le gusta a Jehová, pero a mí me gusta la gran pachanga, pues. Yo no me pierdo esta fiesta de fin de año, donde vas a creer, pero no le agrada al Señor. Así será. Amén. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos, y cuando adorábamos a la Reina del Cielo, abundancia de pan había. Amén. Y estábamos. Y no vimos. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía de malo? No veíamos nosotros que tuvieran algo de malo, que le ofreciéramos pan. Si después de eso pues estábamos alegres y bailábamos y hasta conseguíamos mujer, que no era la nuestra, pero bueno. ¿Qué tiene? Cuando ofrecimos el incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso hicimos nosotras tortas para tributarle culto? ¿Le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros qué? Amén. ¿Ya vieron? Ay, Señor, súbele, mijo. Ya hasta me perdí yo. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como hoy está. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Son las dos partes más terribles. ¿Por qué? Porque Jeremías está profetizando al pueblo que ya fue destruido. Este pueblo que está aquí hablando, amados, es el remanente que quedó después de que fue destruido el templo. ¿Y qué dijeron? Pues sí, ya destruyó el templo, ya no hay nada. Ahí no vamos a ir con la Reina del Cielo. Se pone realegre, ponen carpas, llega marimba, ahí puedo comer mi hojuela. ¿O qué? ¿Tiene algo de malo comer hojuela, pastor? El 12 de diciembre sí. El 12 de diciembre sí. El 24 de diciembre también. El 6 de enero también. Amén. Cada que sea un festejo de un Dios extraño, está el pecado. No es en sí el pan, no es en sí ¿cómo se llama? La mistela, no, eso son cosas,
sino la actitud de tu corazón. Eso es lo que hace que algo sea pecaminoso. Por eso, amados, toda la cristianada es muy... ¿qué tiene, pastor? Usted es un radical, usted que fanático es usted. Está bueno. Ay, cuando estés allá en el lago de fuego y me diga, ay, que el pastor Raúl me trae que moje un dedo en agua porque me estoy quemando, olvídate, yo no voy a bajar ahí. Estás avisado, mijo, si estás ahí, ¿por qué te gusta? Porque alguien que está avisado y lo hace, ¿por qué quiere? Porque quiere estar ahí, quiere que pasara, quiere vivir esa experiencia. Está bueno. Amén. Entonces, estamos viniendo. Entonces, en estas fechas se suma todo. Se suma todo. Ahora, ahí va el panzón. Entonces ya lo tenemos. ¿Y ahora qué hace? Le mandan cartas. Como el Klaus, aquel. Y sale en su reno. ¿Cuándo sale? ¿Qué día sale? Ay, ¿por qué no sale el 25 este? Para que llegue a tiempo, ¿ah? Amén. ¿Saben cómo se ofrendaba a los niños a Moloc? Moloc, pásame una silla, Bueno, ya que te arrimaste vos, Jordán. Ah, no, viendo para allá. No, para allá. Un poquito más adentro. Ahora sentate. Sentate. Pues lo estaba yo agarrando aquí. No, tú estás jovenzón todavía. No has pecado tanto. Bien. Ahora aquí. No. Aquí. Eso. Amén. Esa era la posesión que guardaba. Una bolsa, algo. Ah, no, aquí está la paga. Y en sus rodillas tenía sus manos y ahí se le ponía una especie de sartén. Todo aquí estaba vacío. Estaba ahí donde quemaban la leña, metían la leña y quemaban. Esto hacía que esta parte estuviera hirviendo. Y entonces traían a los niños y los depositaban en ese sartén. Ese era el sacrificio de Moloc. Y entonces los niños lloraban por el ardor de su pielecita al tocar el sartén ardiendo. Y entonces todo alrededor estaban los músicos con tambores y trompeta, para que no se oyeran los gritos de los niños. Ese era. Y cuando ya terminaba el sacrificio, cada uno de los padres que había ofrendado a su hijo llevaba una lista de peticiones a Moloc para que se lo cumpliera en recompensa al sacrificio de su hijo. Ahora los niños se sientan en las piernas, reciben la lista de... ¿Están entendiendo? Es que no se ha ido el sacrificio de Moloc, porque ahora el sacrificio ya no es natural, ahora el sacrificio es espiritual. ¿Qué pasa con alguien que le dice, Virgencita, aquí te entrego a mi hijito para que me lo cuides desde ahora y para siempre? ¿Qué está haciendo? Está ofrendando, aunque se lo va a llevar a su casa otra vez, pero ya quedó espiritualmente ligado a una deidad que va a demandar su vida. Gracias, mi hermano. Mi hermano no tiene nada que ver con ese horrible Moloc. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya vemos que todo se está sumando, que todo se va sumando, que todo se va sumando. La corona de Adviento y todos mis hermanos, todo lo que le vaya usted dando va agregando paganismo, 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 paganismo. Amén. Ahora, ¿dónde se ponen todos los regalos?
¿Y cómo lo pone usted? ¿Lo tira usted? ¿O se arrodilla usted? ¿Qué hay en la punta del árbol? ¿De cuántas puntas? ¿Por qué es de 5 si no hay estrellas de 5 puntas? Todas las estrellas en el universo tienen 6 u 8. Las de 5 puntas es el pentagrama, que es la estrella de Satanás. ¿Verdad que estamos perdidos? No, es que como esa, mija, que si la siesta de los novios, si supieran lo que hay atrás del 14 de febrero, si supieran lo que hay atrás del 2 de febrero, la fiesta de las candelas, si supieran lo que hay atrás de los Reyes Magos, amén, me estoy explicando. En la próxima que vengamos se van a sorprender de todo lo que hay atrás de los Reyes Magos. Pero ahorita le estoy diciendo de estas fechas. Paganismo, paganismo y paganismo. La habilidad extraordinaria de la Iglesia Católica ha sido endulzar todas las cosas. Haberles puesto caramelo para que nos los traguemos. Oiga usted, pastor, pero no me esté platicado todavía de los pesebres. Eso lo dejé para el final. ¿Cuándo empezaron los pesebres? ¿Cuándo empezaron a celebrarse los pesebres? Desde siempre, desde allá, aquella vez que vinieron la mula, el buey, no, ese no. Esos caminan en 2 patas. En el pesebre solo había José, María y el precioso Hijo de Dios. No estaba el burro, pastor. No, mijo. Faltaba que llegáramos. Amén. Ni el camello, ni nada. Mateo capítulo 2, papito. Entonces los sabios astrónomos están en Persia, como siempre dedicados a ver los cielos, esperando que aparezca Saturno entrando a la constelación de Virgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les habían dejado dicho un hombre muy sabio de que cuando entrara Saturno en la constelación de Virgo iba a venir el Mesías. Dígame usted, mi amado, por favor, ahí porque estoy transmitiendo hasta Washington ahorita. Sí, pastor. Eso que usted acaba de comentar, ¿lo profetizó Isaías? No. En donde habla de que nacerá un niño. Sí. Y que vendrán personas en camellos y que entregarán. Ese es el Salmo 70. No, Isaías nada más profetiza y de la Virgen nacerá un niño. Pero también hay una parte donde dice que vendrán en camellos y que ofrecerán Sí. oro e incienso. Te ofrecerán, no dice oro, dice, y te ofrecerán sus tesoros. Sí, 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 amén, amén, sí. Pero se cree, se los dejo ahí, no lo tomen, ¿ya ven? Pero se cree que el que realmente dejó la noticia de cuándo iban a ser era Daniel, porque los sabios son de Persia, del Oriente. El Oriente es Persia, toda la parte de... Entonces, en el 2, ¿qué dice? Cuando el Jesús nació en Belén, vinieron del Oriente
es el oriente. El norte de Israel, amados, es Tiro, Sidón, el Líbano. Oriente, mano derecha, es Persia, Arabia y la India. ¿Ok? Entonces llegaron y preguntaron. Como ellos venían de otros pueblos, no sabían qué clase de alimaña era Herodes, ¿verdad? Entonces le llegaron a ese que tenía paranoia, ¿verdad?, de que le quitaran el reino, porque lo que más sufría ese hombre, no dormía por el temor de que le quitaran su reino. Le van a preguntar, oye, ¿usted dónde está el rey de...? Si yo soy el rey, no, un chiquitío que acabo de nacer. ¡Ay, hijuela! Amén. Entonces empezó, ¿dónde lo vieron? Y ya le empiezan ellos a explicar. La verdad, nosotros tanto tiempo, por generaciones, hemos eso, y vimos que pasó esto. Entonces, hemos venido porque a partir de ese momento una estrella nos fue guiando. Amén. Y ahí dice un chorro de cosas. Era un ovni, pastor. Era un ovni. Era una estrella, mijo. Pero ¿cómo la estrella no se mueve? No es que los ángeles son estrellas también. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Amén. Entonces lo que venía guiando era un ángel. Aleluya. Entonces, bueno, fueron con este hombre. Súbele, por favor, mijo. Hablaron con Herodes y les dijo, vayan a ver al niño. Lo encuentran y me vienen a avisar dónde está, porque yo también quiero ir a llevarle. Oh, ¿verdad? También le quiero llevar yo. Entonces Herodes llamó al secreto hermano, súbele, mijo. Vieron al rey, fueron, dice, y ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante, los iba guiando. Amén. Hasta que llegando, se detuvo ¿quién? ¿Cómo se va a detener una estrella, mi hermano? Ni que fuera meteorito, ni nada de eso, ¿eh? A menos que fuera un dron. Pero no, era un ángel. Entonces se paró encima de la casa y ellos se alegraron de que ya conocían dónde estaba. ¿Qué dice? A ver, pastor. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde estaba el niño? ¿Dónde estaba el niño? ¿Dónde? ¿Quién dijo pesebre? Bueno, ahorita vas a aprender que no. Por eso transmitimos tanta mentira, amado mío, y nuestros hijos están igual de ataratados que nosotros, ¿eh? Pero sí, dice, y al entrar, ¿dónde? Al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa, o sea que ya tenían casa. Amén. Pues sí, porque en ese momento estaba pariendo María, donde pariera era bueno, ¿verdad? Pero ya después de que parió, pues José amaba a María, mi hermano, y ya le consiguió su casita donde viviera. Aleluya. Y entonces, miren, ¿vieron al niño con quién? ¿Y dónde está ese ingrato de José? ¿Cómo es que los deja solitos? Está en la carpintería. Está trabajando. ¿De cómo van a comer, pues? Por eso cuando llegan los magos, los sabios, solamente encuentran a María y al niño. No está José, porque José está chambeando. Y el niño ya no está acostado, ya camina. No camina ya. Amén. No le había yo agarrado. Ok. Y entonces, ¿por qué dice usted que el niño caminaba, pastor? Pues porque mira, subir le dijo. Sí. Incienso, oro primero. Incienso, mirra. Amén. ¿Para qué sirve el oro? No, para comprar. Porque después de esto, en la noche le van a decir a José, levántate y llévate al niño y a María a Egipto. Ya te trajeron paga los sabios. Ah, andate pues.
Ah, qué Dios tenemos, ¿verdad? Es un Dios perfecto, todo lo tiene calculado. Nada más que como vamos en sentido contrario, pues el incienso era carísimo, adoración. El incienso estuvo relacionado todo el tiempo con la adoración. Amén. Si quiere usted, para los que somos de aquí, de por estas zonas, el estoraque, ¿para qué sirve el estoraque? Solo para saumerio. Igual, eso que le trajeron al Señor, oro, incienso y la mirra, ¿para qué servía? ¿Estás leyendo, mi hijo? Qué bendición. La mirra está unida al sacrificio, al sufrimiento. Entonces, Rey, Dios, hombre en la cruz. Oro, incienso y mirra. Amén. Entonces, ¿cómo sé que el niño caminaba? Súbele un poquito, mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque ya no regresaron para avisarle dónde estaba el niño, se enojó mucho. Bueno, eso no le costaba mucho, la verdad. Y mandó matar a todos los niños, menores de ¿cuánto? ¿Y por qué de 2 años? Que había, y todo, conforme al tiempo que había investigado, inquirido, preguntado a los magos. Ah, no, ahí está todavía acostado, ahí está la mula, el buey. Voy ahí todavía. ¿Estás entendiendo? Chiquitillo está caminando ya. Llegan los reyes, porque los viajes que se hacían en ese tiempo pues eran larguísimos, amén. Y necesitaban ellos una guía, hasta que apareció el ángel, los fue guiando. Entonces, para empezar, el nacimiento es una mentira. Es una mentira que empieza en 1214. ¿Y quién fue el primer mentiroso, pastor? Francisco de Asís. Francisco de Asís, en la ciudad de Asís, se le ocurrió un 24 hacer un nacimiento, pero con seres humanos, excepto al niño que fue una escultura. Todos los demás, José, María, y él fue el primero que lo metió en el pesebre, a la mula, al buey, ¿verdad? Al coche, al todo. ¿Verdad? Porque en cada ciudad su animalito que tiene lo meten al pesebre, ¿o no? ¿O usted no hizo nacimiento nunca? Ah, ¿cómo no? Hasta el chuchito, hasta su mascota, ahí está sentadita. ¿Ok? Entonces, a partir de ese tiempo fue un éxito tan extraordinario. No se olviden que Asís está en Italia, ¿verdad? Que eran principados, ducados y todo. Y fue una cosa, y entonces empezaron a competir entre ellos a los nobles de toda Italia para ver quién hacía. Aleluya. Y así fue que se difuminó por todo el mundo en las casas reales, no en cualquiera. Y ya cuando llegó a España, ya saben que España hubo un tiempo que se volvió el imperio más grande del mundo, entonces empezaron a componerle, ya le agregaron los villancicos. ¿Ok? Y ya empezaron a agregarle las posadas. Amén. Y ahí tenemos el primer nacimiento en 1214, 1220. Y de ahí se difumina a todos lados y lo traen a México los frailes españoles. ¿Ok? Con eso estamos entendiendo. Como dice ahí en la escritura, dice, ciertamente nuestros padres nos han enseñado puras mentiras. ¿Sí? ¿No puede usted decir? Lo que no puede usted hacer es seguírselo enseñando a sus hijos. Porque cuando acaba la mentira, debe desaparecer.
Porque si yo la perpetúo, soy peor que los otros. Porque yo lo estoy haciendo con conocimiento de causa. Soy un rebelde consumado. Oiga, pastor, pero mi hija y mi nieto quieren hacer su nacimiento, que lo hagan en su casa. Pero en tu casa, donde vos vivís y mandás, ahí no, hay mentira. No puedes ir a mandar en casa ajena, eso es que no, pero en tu casa sí mandas. No por tolerancia, porque es ahí donde empezamos a contemporizar y a participar de pecados ajenos. Amén. Los foquitos, hay unos en la Quinta Norte, mija. Una chula. Oye, que yo estoy sorprendido cómo se ha desarrollado esa tecnología. ¿Qué luces hay tan preciosas? Eso ya vino en Estados Unidos cuando se pudo producir la luz eléctrica, mija. ¿La viste? En 1935, ¿sí? Cuando ya el foco apareció por este personaje, por Edison, ¿ya vieron? Y no, es que le han ido agregando, como salen arreglitos para vender, pero ya no tienen esa connotación de antes, ¿no? El 2 de febrero sí, esa es otra cosa, esas son las antorchas, esa sí tiene una connotación pagana, amén, la fiesta de las candelas, pero hasta ahorita no, ya, pero si le gustan las luces, mi hermano, úselas todo el año, están hermosas, la verdad, son unas cosas preciosas, úselas todo el año, amén. ¿Por qué en estas fechas? Aunque vas a pagar mucha luz, pero bueno. Por favor, Franca, ya mi hermana Priscila. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ven? Pastor, creo que los humanos tendemos a tomar partes de verdad y mezclarlas y convertirlas en mentira y en costumbres, Fábulas. en leyendas. Y por ejemplo, el tema del pesebre es una mezcla también de porciones verdaderas de la Biblia. Porque ve que en Lucas se menciona que nuestro Señor estuvo en un pesebre, pero no está hablando de este acontecimiento en donde llegan y se presentan los magos del Oriente. Entonces, la tradición católica, o no sé hasta dónde se fue, hasta qué punto, toman esas partes que son verdad, las mezclan y hacen una tradición completamente diferente. Entonces, es la importancia de que podamos no solamente leer la palabra, porque a veces en la pura lectura caemos también en la confusión y en el error, sino que realmente la escudriñemos y la podamos meditar al punto de comprender esas diferencias que, como nuestra mente ya está acostumbrada a todo el conocimiento que traíamos del mundo, pues lo adaptamos, ¿no? Amén. Entonces voy a volver a invitar a que lleguen al instituto y que no dejen de venir acá al curso de Biblia. No, les di una noticia, es que muchos de ustedes no habían venido cuando di la noticia. El próximo año vamos a estudiar la armonía de los evangelios y vamos a empezar con Mateo 1. Ahí vamos a ir con Mateo 1, 2, 3 y qué cosa dice Lucas, qué dice Marcos, qué dice Juan, para que vamos a ir avanzando conociendo los 4 evangelios en uno solo. ¿Para qué? Para que ustedes ya conozcan, no sé qué cuánto nos vayamos a llevar, pero les aseguro que después los que sean continuos en el conocimiento, se les va a acabar toda la basura que tienen en su cabeza y van a poder adorar al verdadero Señor, porque hay confusión en la mente de todos y confunden al Señor de los señores. Amén. Yo les garantizo que va a ser una cosa hermosísima. Amén. La estoy haciendo todavía junto con mi esposa y me va a ayudar. Cuando yo no pueda venir, vendrá ella. Amén. Pero
lo estamos elaborando todavía ahorita, lo estamos dándole forma. Ese es el regalo para ustedes para el próximo año. ¿Ya vieron? Y cuando veamos que en el tercer mes, en marzo, han estado viniendo, yo les voy a regalar, traen su UCB, eso sí, en un UCB todo el estudio, ¿ya vieron? Para que ustedes puedan compartirlo. ¿Por qué digo hasta marzo? Porque ya para marzo ya están bien entrenaditos y ya lo pueden enseñar en su casa o con otros conocidos, ¿ya vieron? Y así demuestran de que tienen interés, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, ya queda de ustedes. ¿Ya terminamos, mija? Bueno, pero fuimos puntuales. ¿Alguna preguntita así rapidita? Amén. El día 9, que va a ser el primer día que venimos, Prisi. Amén. Ese 9 les voy a compartir los Reyes Magos. De enero, sí, de diciembre no puedo porque... Pero el 9 de enero les voy a compartir los Reyes Magos. Con eso arrancamos. Amén. No, como dicen por ahí, no se vayan a hacer rosca. Y nos vemos el día 9 de enero para los Reyes. Bien, gracias, Dios los bendiga. Tengan una reunión feliz. Pastor, ¿nos podemos reunir con nuestra familia el 24? Por supuesto que sí. Al amor, a la fraternidad, al cariño, al afecto, todos los días debe estar abierto. Si vienen muchas familias de ustedes de fuera, porque viajan, reúnanse. Abonen para el amor y aprovechen el día para hablar del verdadero Cristo. Amén. Sean benditos en el nombre de Jesús.